Mientras España ardía, Pedro Sánchez se plantó en Galicia y repitió la misma frase hasta la saciedad: emergencia climática. Los efectos de la emergencia climática cada vez son más graves, se están acelerando y tienen una mayor contundencia en sus efectos en el territorio sobre las vidas. 10 veces en apenas 5 minutos. Y no fue un error, fue un guión. Porque en política repetir palabras es repetir consignas y pocas funcionan mejor que las que siembran el miedo. Esto bien lo sabe este gobierno. Desde entonces la letanía se ha convertido en costumbre. Ministros, portavoces y hasta los llamados voceros del gobierno repiten sin cesar no solo emergencia climática, sino todo un arsenal de etiquetas: negacionistas, descarbonización, cero emisiones netas, sumideros de carbono. Frente a la emergencia climática. La descarbonización no se producirá sin una movilidad realmente sostenible, limpia, sana. Por primera vez en España se legisla teniendo en cuenta la crisis climática, porque frente al negacionismo de algunos, derechos climáticos para todas. Estas palabras no son neutrales, son munición semántica, armas diseñadas para moldear cómo pensamos, cómo hablamos y sobre todo qué está permitido cuestionar. Y no es casualidad, el propio Ministerio de Transición Ecológica ha publicado un diccionario climático inspirado en otro de Naciones Unidas que en teoría acerca la ciencia a la ciudadanía, pero en la práctica actúa como un manual de propaganda. El documento se vende como una simple herramienta educativa, pero su verdadero poder es mucho mayor: moldear la forma en que pensamos, porque quien controla las palabras controla la historia. Y cuando repetimos una y otra vez los mismos términos, construimos un relato sin grietas. Así funciona. Si dudas de la supuesta emergencia climática, eres un negacionista. Si cuestionas la descarbonización, eres enemigo del progreso. Y si no tragas con la utopía de las cero emisiones netas, quedas automáticamente fuera del consenso. El lenguaje aquí no es inocente, es un arma de control diseñado no para explicar la ciencia, sino para dictar qué se puede pensar y qué se debe de callar. Tomemos de nuevo el término estrella de Sánchez: emergencia climática. La RAE lo dice muy claro: una emergencia es una situación de peligro que exige acción inmediata. En ciencia el término se usa con rigor. Una emergencia médica es un paciente que necesita atención ya. Una emergencia técnica es un fallo que pone en riesgo un sistema vital. Siempre son situaciones puntuales, verificables y con una respuesta concreta. Pero en el discurso climático ocurre otra cosa. La ciencia climática habla de escenarios, de riesgos, de probabilidades con distintos niveles de confianza. Transformar todo eso en una emergencia global y permanente no nace de la ciencia, nace de la política. ¿El resultado cuál es? Pues un término que funciona más como herramienta de presión que como descripción objetiva. Emergencia climática no nombra un hecho medible, fabrica un estado psicológico, un ciudadano en alerta perpetua donde ya no hay debate, ya no hay análisis ni crítica, solo obediencia a medidas presentadas como incuestionables. Otro ejemplo: negacionista. ¿Cuántos de nosotros no somos negacionistas según ellos? La RAE dice que el negacionismo es la actitud de negar hechos históricos como el Holocausto. Usar esa palabra contra científicos críticos es ponerlos al mismo nivel que los criminales de la historia. Y el propio diccionario climático, del que os hablo, publicado por el Ministerio, lo dice: son los que rechazan las pruebas científicas del cambio climático. ¿El problema? Pues que no distinguen entre negacionismo ideológico y escepticismo científico. Y en la literatura científica encontramos múltiples estudios sobre comunicación climática que ya advierten que usar la etiqueta de negacionista bloquea el debate científico real. Definir a alguien de negacionista por no aceptar su dogma no es describir, es destruir. Sigamos con otro término que ellos adoran: descarbonización. El diccionario climático la vende como un proceso limpio, inevitable, casi mágico para salvar el planeta. Y la RAE la define como reducir las emisiones de carbono, especialmente en forma de dióxido de carbono. Lógico. ¿Y qué me decís del mantra de cero emisiones netas, que es otra joya? Suena contundente, casi matemática, pero la realidad es que no existe tecnología capaz de equilibrar de forma estable las emisiones humanas con la absorción de carbono. Las tecnologías que captan directamente del aire, DAC,
o bioenergía con captura tienen demandas energéticas y materiales descomunales, hoy inviables. Prometer el cero neto no es ciencia, es vender una utopía política. Incluso términos como agricultura regenerativa o economía circular, que podrían tener un sentido práctico, se convierten ¿en qué? En etiquetas publicitarias. Se presentan como la salvación ecológica, pero muchas veces son eslóganes de greenwashing, financiados por las mismas corporaciones que arrasan con los suelos fértiles. Así que el problema de fondo no es explicar el clima, sino imponer el relato. La ciencia necesita preguntas, pero este lenguaje ofrece respuestas prefabricadas. No describe la realidad, la encierra. El clima cambia, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. La evidencia geológica es incontestable. Cuando al que duda se le llama negacionista, cuando se repite 10 veces la misma palabra, emergencia, para reforzar el qué, el miedo, cuando se promete un imposible como es la descarbonización, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de dogma. Y no estamos ante una crisis del clima, sino ante una crisis del lenguaje y de la confianza. Y esa crisis no la resolverán, como ya he dicho otras veces, ni el CO2, ni los modelos climáticos que fallan más que una escopeta de feria, y el verdadero problema no es el calentamiento, ni las sequías, ni las olas de calor. El verdadero problema que tenemos es un diccionario climático que nos dice qué palabras usar y qué pensamientos prohibir. La ciencia debe de ser crítica, ya lo he dicho otras veces, abierta y respetuosa, y los ciudadanos debemos recordar algo simple: no todo lo que se repite 10 veces en 5 minutos se convierte en verdad. Creer que el ser humano puede dominar el clima con sus emisiones es como pretender detener una ola con las manos. Desafortunadamente para ellos, el clima siempre cambiará. Lo que no puede cambiar es nuestra libertad para cuestionar, para preguntar y para no dejarnos arrastrar por consignas disfrazadas de ciencia, aunque nos llamen negacionistas.